al libro de Gálatas, es el libro que estamos estudiando. En esta mañana nos corresponde leer Gálatas, bueno, yo también voy allá, yo no estoy allá. Gálatas capítulo 3, vamos a leer 24, 25 y 26. Vamos a leer 24, 25 y 26, pero nos vamos a enfocar solamente en el 24, porque es que en el 24 hay algo que tenemos que entender y es una palabra que está ahí. Es una palabra no muy común para nosotros, que tenemos que explicarla, ¿sí? Esa palabra. Entonces, vamos a leer 23, 24 y 25, pero recuerden, nos vamos a quedar, perdón, 24, 25 y 26, pero lo bajo porque si no me equivoco acá. 24, 25 y 26, pero nos vamos a quedar en el 24. ¿Listo? Leo la Biblia de las Américas, sé que todos tenemos la Reina Valera 1960, es la inspirada, yo tengo la Biblia de las Américas. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Señor, yo te pido en esta mañana que hables a nuestras necesidades, que hables a nuestro corazón. Como bien lo veíamos en el libro de Jeremías, Señor, la única manera para poder circuncidar nuestro corazón es por medio del Espíritu Santo y tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea hoy ese cuchillo para que corte, para que quite todas nuestras autojustificaciones, Señor, para que realmente nos permitas avanzar y crecer en tu gracia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Te ruego que quites todo distractor y que todos estemos muy pendientes al mensaje de esta mañana, porque es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén y amén. Entonces, como todos los domingos, nos toca recordar qué está haciendo Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Bueno, está corrigiendo, corrigiendo. La vez pasada tuvimos una palabra clave, que fue defensa. O sea, lo que viene haciendo Pablo en Gálatas es defender. Defendió su apostolado. ¿Por qué tenía que defender su apostolado? Porque sencillamente falsos hermanos se introdujeron en la iglesia de Galacia y empezaron a decir que Pablo no era nadie. No, es que no le crean a Pablo. No, no le crean a Pablo. O créanle, pero créanle a medias. Siempre hemos dicho, una pequeña, ¿cómo es que es? Una pequeña, una medio verdad es una mentira completa, ¿cierto? Y eso es lo que siempre hemos dicho. Pues bien, lo que hablamos la semana pasada, perdón, fue defensa. ¿Qué significa la defensa? Es proteger de un daño. Ellos estaban siendo atacados y Pablo no quiere eso. Entonces lo que viene haciendo Pablo es defendiendo la doctrina, su apostolado. Miren, mis hermanos, algo que yo quiero que entendamos es que cuando se denigra al mensajero, el mensaje queda por el suelo, destrozado. Imagínate por un momento que alguien viene y te dice, usted está permitiendo que John le enseñe, tenga cuidado, porque John es un mentiroso, John es un transgresor del Evangelio, es un falso maestro. ¿Qué pasa ahí? Sembró la duda en el corazón. Pero venga, ¿es que usted lo conoce? Sí, yo lo conozco, yo estudié con él. Si viera con las que salía en el seminario. No, salía con unas cosas increíbles y ahora está enseñando peor, peor, o sea, pilas con eso. ¿Saben qué pasa? Que ahí mismo siembra la duda en el corazón de la persona y la persona empieza a patinar, ¿cierto? Entonces, al sembrar la duda en el corazón, empezamos a notar un problema. El problema empiezo a ser yo. Ese es el problema. El problema no era de Pablo. Pablo seguía avanzando en el Evangelio, Pablo seguía creciendo en el Señor, Pablo seguía creciendo en la gracia, pero ahora esa persona me dejó el problema fue a mí. ¿Sí me hago entender? Entonces, el problema no es Pablo. El problema no sería yo. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema es que vituperó nuevamente el Evangelio de Cristo. Ahí está el problema. Es que el problema no radica en lo que yo crea, lo que yo piense, lo que yo me imagine. El problema es cuando nosotros permitimos que otras personas nos hablen del Evangelio como se les dé la buena voluntad de hablar. ¿Qué dice Juan capítulo 8? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 43 para poder entender esta idea de lo que Pablo le está diciendo a los de Galacia. Pablo les está diciendo, hey, créanme a mí.
Porque yo soy un apóstol de Jesucristo, porque tenemos que defender la doctrina. ¿La doctrina de quién? Pues la doctrina de Cristo, sus enseñanzas, su vida, sus cosas. Y mira lo que dice Juan 8:43. Ese es un capítulo muy importante cuando queremos defender la doctrina. Está hablando el mismo Señor Jesucristo. En algunas Biblias está en rojo esas palabras. ¿Cierto que sí? Sí, claro. Dice así, en pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y a mí, dice el Señor, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Imagínate el Mesías, el ungido de Dios, el unigénito de Dios, diciéndole, a ver, alguno de ustedes que venga y me redarguya de pecado. Ojo con esto. Una cosa es redarguir de pecado y otra cosa es acusar de pecado. Porque al Señor Jesús lo acusaron de... ¿Sabe qué la frase? ¿Sabe qué le dijeron al Señor Jesús? Que él era el príncipe de los demonios. O sea que lo acusaron. Pero él está diciendo es quién me redarguye de pecado. A ver, demuéstreme que realmente yo no he venido de Dios. Entonces, en la época de la llegada del Mesías, la gente no podía entender lo que el Mesías decía. O sea, era Dios mismo hablándole al mismo pueblo de Dios y no le entendían. ¿Saben por qué? Sencillo, porque no les gustaba. Eso le dice la Biblia, es que no les gustaba. No les gustaba, no le hallaban sabor a las palabras de Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene sabor de pecado, sabor a mí, no, sabor de pecado, cuando uno tiene ese sabor de la maldad, pues uno no va a querer el sabor del Evangelio. ¿Qué prefieres? Un domingo a las 9:30 de la mañana, ¿escuchar a quién? Pues al Pastor López. Voy a poner a escucharme otro pastor. No es que todos esos pastores son lo mismo, dicen la misma, en cambio Pastor López es único, es original. ¿Por qué? Porque una persona escucha lo que quiere escuchar. Esta gente no tenía el sabor de Cristo, no le hallaban sabor, porque su vida tenía un sabor de pecado. Pero yo pregunto una cosa, ¿hay alguna diferencia con el día de hoy? Cuando nosotros le hablamos a alguien del Evangelio, ¿qué nos dice? Ay, no, pues yo no soy tan malo. Yo siempre digo algo, miren, y esto lo quiero repetir, y muchas veces el infierno está lleno de gente buena, lleno de gente buena. Bueno, digámoslo de otra manera, que se cree buena, que se cree buena. Es que tú vas para el infierno. Yo no, yo no voy al infierno. ¿Cómo voy a ir yo al infierno si soy un hombre bueno, soy un hombre recto, soy un hombre justo? No le pego a mi mamá, es más, le ayudo. Mire, yo lavo la loza, yo trato bien a mi esposa, yo trato bien a mis hijos. No me puedo ir para el infierno, yo soy bueno. ¿De qué está lleno el cielo? De pecadores arrepentidos. Entonces lo que está haciendo Pablo es corregir, corregir, corregir. ¿Qué está haciendo? Enmendando los errores, advirtiendo, amonestando, reprendiendo. Los de Galacia se están desviando y no se trataba de capacidad intelectual, porque la tenían. Yo he hablado con ingenieros, arquitectos, abogados, no unas eminencias, y todos llegan a la misma conclusión. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en la tierra? Si Dios existe, ¿por qué? Entonces la culpa es de Dios. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un culpable. Entonces lo que nosotros tenemos que ver en la mañana de hoy es que la gente pareciera como si estuviera buscando excusas para volver a las viejas costumbres. Pero ojo con esto, yo quiero ser claro en esto. De aquí para adelante, el sermón va a tratar acerca de personas creyentes. ¿Por qué? Porque yo no, ¿cómo es que no le podemos exigir peras al olmo. ¿Cuál es el olmo? No sé, pero no da peras. No da peras. Ese no da peras. ¿Cuál es el tema? El tema es que yo no le puedo decir a una persona que no creyente que se comporte como una persona creyente. Eso no es lógico. ¿Quién está volviendo a las viejas costumbres? ¿Quién es el que quiere volver al pecado?
¿Quién está alimentando al guau guau? A Fifi. ¿Aquí está Fifi? ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el nombre. Rocky. ¿Quién está? Está aquí Rocky Balboa. Y aquí está Rob Drag. Sí, a esa sí se la sabe, ¿no? Y aquí están los dos. ¿Cuál? ¿No? ¿No? Sí, Florcita. Sí, Rocky Balboa y Draco. ¿No? El ruso ese grande mono que parecía un Ken. Esa es la 4, Rocky 4. Sí, ese fue el que me enseñó a mí todo de boxeo. Ese mismo. Entonces, ¿cuál estamos alimentando más? Y Pablo dice, el que tú alimentes más, ese va a ganar. Ese va a ganar. Entonces, viene la primera pregunta. Una pregunta genial. De todo lo que ha venido hablando Pablo en capítulo 3, que es el que estamos estudiando. Entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué la ley? O sea, usted sigue molestando con el tema de que no nos circuncidemos, de que no guardemos las fiestas, de que no vayamos al templo, de que ya Cristo es el mejor. Entonces, ¿para qué la ley? O sea, ¿para qué la ley? Dos respuestas. La primera, para multiplicar las transgresiones. La ley está puesta para que nos demos cuenta de que mi pecado no es uno por uno, uno. No es así. Es para mostrarme de que uno por uno siempre van a ser muchísimos pecados. Porque yo soy un pecador, pero innato. A mí póngame a pecar y yo lo hago perfectamente. Póngame de rodillas delante de Dios y verá que uno a los 5 minutos ya está, ay, ya, ¿cuánto llevo? Ay, uy, no han pasado sino 5 minutos de rodillas. Váyase para una fiesta. Ay, ¿cómo se pasó el tiempo rápido a las 3 de la mañana del día, de 3 días después? Ay, yo no, ay. No, ¿cómo se pasó ese tiempo? No. Entonces la ley multiplica mis transgresiones. El capítulo famoso. ¿Cuál es? Romanos capítulo 7. Vamos a Romanos 7. ¿Por qué multiplica mis transgresiones? ¿Por qué la ley tiene que mostrarme eso? Porque es que nosotros nos autojustificamos siempre con respecto a mi pecado. Pero tener una segunda esposa no es que sea malo. No es que sea malo. Tener una tercera no es que sea malo. Eso se llama que uno es vivo. Dígame si uno no es vivo. Teniendo un sueldo mínimo, sosteniendo 3 hogares y que ninguna se dé cuenta. Ah, eso es ser uno avispado, ¿sí o no? Romanos 7:7. Pregunta retórica. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Tremendo, mis hermanos. Aquí Pablo multiplicó su pecado a la N y le dio que Dios es santo y él es un miserable. Pablo quiere corregir a los de Galacia. Eso es lo que estamos leyendo. La ley no es mala, al contrario. La ley nos está mostrando el parámetro de Dios. La ley es como Dios, santa, justa y buena. Pero, cuando el ser humano se compare con esa ley, que es santa, justa y buena, como el dador, a medida que nos vamos comparando con esa ley, podemos determinar con más claridad nuestro pecado. Miren, me sorprende, como dice Jeremías 4:4, que nosotros pretendemos ser muy justos, pero en realidad somos injustos. Conocí en esta semana la historia en los EEUU de que una señora demandó a un supermercado y ganó. ¿Saben por qué la demandó? Porque se tropezó con un niño que la hizo caer y le hizo romper un codo, un brazo. Y ganó miles de millones de dólares. Pero eso es normal, ¿cierto? Que pase eso. Sí. ¿Sabe qué me causó curiosidad? Que se había tropezado con su propio hijo. En serio, busquen la noticia. Otro. Una señora demandó a una cadena de restaurantes es que eso no pasa aquí, solo pasa en los Porque ¿cómo le parece que ella se levantó de la mesa y quería salir rápido del restaurante, pisó un jugo que estaba en el suelo, se resbaló, se cayó? Demandó a la cadena de restaurantes y
ganó. Lo curioso es que ella estaba discutiendo con su marido, ella le lanza el jugo por la cara, el cual se derrama en el suelo, ella quiere salir muy enojada y con su mismo jugo se cayó. Pero nosotros creemos que somos justos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vemos el contexto de nuestras vidas, nos damos cuenta que no somos tan justos como nosotros creemos. La cadena de autos Honda fue demandada, eso no pasa aquí, pasan los... porque la chica iba alcoholizada. Si el grado máximo de alcohol es 7, ella iba en 12. Y entonces, ¿cómo se puso el cinturón? No lo sé. Lo cierto fue que cayó a un río y no se pudo quitar el cinturón porque estaba muy borracha y se murió ahogada. Entonces demandaron a la Honda y ganó. Porque ¿cómo es posible de que no se inventen cinturones para borrachos? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Pero qué injusto. Mi hija se ahogó. O sea, realmente la ley nos muestra que nuestro pecado tiene que ser multiplicado a la n potencia y va a resultar que Dios es santo, bueno y justo y que yo soy un transgresor de la ley. ¿Por qué Dios estableció la ley? Si ella no nos lleva a la salvación, pero perdón, si ella no santifica, no es que no nos lleva a la salvación, no sé. Y Pablo descubrió que la ley es espiritual, pero que él es carnal, él está vendido al pecado. Y esto es muy fuerte para un hombre justo, para un hombre recto a sus propios ojos. Imagina por un momento al papá de la niña entablando una demanda contra la Honda porque la niña se ahogó alcoholizada porque no pudo quitar el cinturón. ¿Cómo se lo puso? No sé. ¿Qué dice él? ¿Es que mi hija era buena? Él no va a decir que mi hija lo peor. Mire, mi hija era trabajadora, mi hija era la que nos sostenía, mi hija era... ¿Qué dice? Es que es bueno. Ahora pregúntale a una persona que si es mal. Nunca, yo soy bueno. Es más. Soy religioso. Yo soy religioso, yo creo en Dios. Yo no estoy en enemistad con Dios. Jamás. Yo creo en Dios, yo creo, mire, es más, se viene la Semana Santa y voy a ir a visitar lugares santos. Me voy para San Andrés, para Santa Marta, para San Gil, para San Juan de Girón, porque toca ir a lugares santos. Yo voy a ir a lugares santos. O sea, ¿cómo me viene a decir a usted a mí que yo estoy en enemistad con Dios? Eso es injusto, porque yo no estoy en enemistad con Dios. Pero la ley revela el pecado del hombre a la máxima potencia. Porque si un hombre pusiera cuidado a la ley de Dios, se daría cuenta cuán pecadores. Entonces Pablo dice, la ley era para nosotros, y aquí es donde viene la palabrita que tenemos que explicar en esta mañana. Un ayo, a, y de John, no mentira, de yuca, o de oso, es un esclavo, es una persona, no es una yayay. Cuando uno se machuca, ¿ustedes han visto alguna vez un pastor o un sacerdote clavando una puntilla y que se machuque? ¿No? ¿Qué diría? ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sí? Ese es. El ayo no es una yayay, no es que a uno le está doliendo. El ayo es un esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. Entonces, lo primero que hizo la ley fue mostrarme mis transgresiones. Lo que pasa es una cosa, mis hermanos, o multiplicamos nuestras transgresiones o dividimos nuestras transgresiones. No es lo mismo, ¿cómo fue que dijo el salmista? No es lo mismo sumar que restar, no es verdad. Así más o menos se reza la canción. No es lo mismo. O multiplicamos o dividimos. Porque cuando yo me justifico estoy dividiendo. Pero yo no soy tan malo como ese Benito Mussolini. Yo no soy tan malo como Adolfo Hitler. Es más, ni siquiera soy tan malo como Nicolás Gustavo. Ese sí es malo. Pero yo no. No, yo no. Ahora bien, eso fue lo primero que hizo la ley. ¿Listo? Entonces, multiplicó mis transgresiones y mis pecados. Lo segundo, este es lo que más me gusta, encerró todo en la cárcel del pecado. Eso lo vimos nosotros la semana pasada. Lo encerró todo en la cárcel del pecado. ¿Para qué? Para que no pudiera salir. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro y Silas, creo que era Silas, sí, en Hechos estaban en la cárcel? ¿Se acuerdan? No, estaba solo Pedro, porque Pablo y Silas eran los que estaban cantando. Pedro estaba solito en la cárcel y de un momento a otro dice la Biblia que se abrieron las puertas y un ángel. Y Pedro llegó y dijo,
Dijo, no, esto es raro, esto es una visión. Y el ángel lo tomó y dijo, camine a ver. Y él le dijo, no, 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 yo me quedo acá. ¿Quién liberó a Pedro? ¿De acuerdo? El ángel, ¿cierto? El enviado, el mensajero, él lo liberó. Pedro se liberó solo. Ese es el ayo. Esa es una ilustración del ayo, porque Pedro estaba encerrado. ¿Encerrado por qué? Por malo, malandro, evasor de impuestos, no le pagó a la DIAN, no pagó el 4 por mil, todo eso. No, por predicar el evangelio. ¿Qué despierta nuestros ojos? ¿Qué abre nuestros ojos? Pues el evangelio. Es la única forma. Entonces, la ley nos muestra, nos revela nuestros pecados mientras éramos presos de ella. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Es algo así más cortico de Romanos 7. Es más breve, es un resumen más breve y más corto de Romanos 7. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos 4, 15. Romanos capítulo 4, versículo 15. ¿Estamos allí? Listo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, imagínate por un momento, ¿se acuerdan del el amigo de Wilson? El de la selva, Tom Hanks, que cayó allá. ¿No se acuerdan? ¿No vieron una película del náufrago? Sí, Wilson, Wilson, ese. Imaginémonos por un momento que está ahí, ¿cierto? Wilson. Imaginémonos que está ahí por un momento y él está solo, absolutamente solo. Pregunta, ¿quién pone las reglas? Él. ¿Quién transgrede las reglas? Él. ¿Y si la transgrede, qué puede hacer? Pues la cambia, la cambia, la cambia, ¿sí? Yo me acuerdo que en esa película él cogió a Wilson y estaba todo enojado y lo botó lejos. Y luego, ¿sabes? Luego Wilson salió a buscar. ¿Por qué? Porque él sabía que la ley que él mismo estableció en su vida y en su corazón le causó ira. Antes no había esa ley, entonces no había transgresión. Wilson era su mejor amigo, pero cuando se enojó, lo botó lejos y después le hizo falta. La ley nos deja desnudos ante nuestra pecaminosidad. La ley identifica mi pecado, pero algo que es muy importante, provoca la ira de Dios. Yo quiero leer una versión, entendemos, los que entraban en Galacia eran judíos mesiánicos. Entendemos el término, ¿cierto? Judío mesiánicos. ¿Listo? Judío mesiánicos. Quiero ser muy claro en esto. Y yo tengo una versión judío mesiánica de la Biblia. Y entonces me fui a un comentario de la versión, esa es la versión Peshita. Así dicen, Peshita. Porque termina en H, Peshita. Y encontré, mira lo que dice, es que me parece interesante lo que dice esta gente. Abraham recibió la bendición de la justificación antes de ser circuncidado. Muy bien. Pero después se circuncidó y esa fue la señal de su fe. Muy bien. Para ambos, judíos y Efraín, gentilizados, incircuncisos, primero viene la justificación, o sea, el perdón por la fe, pero después tiene que venir el cumplimiento de la Torah. Y uno de esos cumplimientos es la circuncisión, que nuestros padres desecharon en la Torah. Medias verdades son mentiras completas, porque lo que está diciendo es él, mira, por fe se salvó Abraham. Muy bien. Pero ya cuando Abraham tuvo fe y se circuncidó, empezó a cumplir la Torá. Si tú tienes fe y no te circuncidas, no estás al 100. No estás al 100 y nunca vas a alcanzar lo establecido. ¿Entendemos lo que Pablo quiere corregir? Y esta es la clase de enseñanzas que daban los judaizantes. Eres justificado por fe, pues así pasó con Abraham, pero después se circuncidó, tal cual fue con Abraham. Eres perdonado, así le aconteció a Abraham, ahora obedece la ley, porque así le pasó a Abraham y recibió las bendiciones. ¿Quieres recibir las bendiciones de Abraham? Circuncídate. ¿Quieres recibirlas? Y yo le digo, bueno, está bien, entonces Juan Diego, nos vamos mañana para Monserrate, va a haber un sacrificio, yo, mijo. Y ahí le cambió la cara. Hubieran visto la cara de Juan Diego, le cambió la cara, chino. Entonces, la palabra ayo, que todavía no la vamos a estudiar, bueno, sí la vamos a estudiar más. Entonces, la palabra ayo no solamente quiere decir esclavo que, maestro de, también quiere decir tutora. Entonces, la Biblia dice, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe.
Entonces, la palabra ayo, ayo, es una palabra griega, del griego. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro? Claro, perfecto. ¿Fui muy claro? Es una palabra griega del griego. Yo quiero que ustedes me digan qué palabras se imaginan cuando yo digo paidagogos. Esa es la palabra ayo. Pedagogo. ¿Sí? Uy, ustedes son paidagogos. La palabra pedagogo proviene del griego paidagogos, que está compuesto por dos palabras, la primera y la segunda. La primera es país, que es un niño, y agogos, que quiere decir el que lo conduce. Entonces yo todas las mañanas agogos mi carro. No, no, no. Es país que significa niño y agogos, que es el que conduce. En la antigua Grecia, el paidagogos era un esclavo. Y a ese esclavo se le encargaba el niño. Tenía que bañarlo, cepillarle los dientes, vestirlo, darle el desayuno, llevarlo al baño, llevarlo a la escuela, esperarlo en la escuela, recogerlo de la escuela, darle la... He hecho todo, todo eso. Ayudarle con sus lecciones, pero ¿saben qué era lo más importante del paidagogos? Enseñarle ética, ética. Porque el paidagogos, en sí la pedagogía o la paidogía, perdón, paidagogía, sí, paidagogía significa el arte de educar a los niños. Tan chévere, ¿no? Es un arte. Sí, ese es como el niño cuando uno lo tiene recién nacido y uno quiere comérselo a besos y cuando llega a los 15 años dice, ¿por qué no me lo comí? ¿Por qué no me lo comí? Sí, ese es un arte. ¿Por qué haces esa cara, hijo mío? No hagas eso. Es un arte, porque es un arte de educar. La ley educó a los niños y educa a los hombres con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito entonces de ese año? Qué fácil. ¿Cuál es el propósito de ese año? Dirigirnos a Cristo. ¿Listo? Solamente en el Nuevo Testamento dos veces se utiliza esta palabra, ayo. Recuerden, ayo es siervo, pedagogo, esclavo, maestro, tutor. Y Pablo lo utiliza dos veces. Primero a los Corintios capítulo 4 versículo 15, por favor. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 15, por favor. Primera a los Corintios 4:15, ¿listo? Sí, estamos allí. Primero a los Corintios 4:15. Vale. Dice así la palabra de Dios. Porque aunque tengáis 10.000 ayayáis, no, dice 10.000 años en Cristo. O sea que nosotros podemos cambiar esa palabra por tutor, mentor, maestro, lo que tú quieras. Aunque tengáis 10.000 años en Cristo, ¿no tendréis muchos? Padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo hace uso de una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Lo agrandó, ¿cierto? Lo agrandó, lo exageró, lo está así. ¿Para qué? Para que se den cuenta que aunque tengan muchísimos tutores, muchísimos maestros, muchísimos guías, Pablo era el único padre espiritual que tenían. O sea, me hace un favor y me le va creyendo a Pablo únicamente. Esa es la versión John habla hoy, en su griego koiné, créale a Pablo, hermano. No me crea a mí, créale a la escritura. ¿Por qué? Porque Pablo tiene todo el derecho de amonestar a los de Corinto, a los de Gálatas, a los de Éfeso, a los de Colosas, a nosotros. ¿Qué está buscando en esta mañana? Que no te preocupes, sino en el ayo. No, pero ¿para qué me voy a preocupar en el ayo si ya no estoy en el ayo? Ahora estoy en Cristo. Porque el ayo ya cumplió su función. La ley me llevó a mí a Cristo y ya está. Pablo llevó el mensaje del Evangelio y Pablo tenía toda la autoridad de decirles eso. Por eso la Biblia siempre dice que seguid a vuestros pastores, cuidad de ellos y siempre, se me fue la paloma, siempre eh, seguid su sana costumbre, ¿cierto? Siempre busquen seguirlos a ellos. ¿Por qué? Porque realmente Pablo siempre buscó que fueran como Pablo. Por eso Pablo decía, sed imitadores como yo lo soy de. Entonces él mostraba era Cristo. Y Pablo les está diciendo a ellos, vengan, ¿para qué necesitan judaizantes? ¿Para qué se quiere circuncidar?
¿Para qué quiere volver a los ritos y a los lavamientos si ustedes ya tuvieron ese ayo? ¿Qué es mayor? ¿El papá o un tutor? ¿Qué tiene más autoridad? ¿El papá o un maestro? ¿Quién puede disciplinar? ¿El papá o el tutor? Pues obvio uno dice, pues el papá. Entonces Pablo dice en Gálatas 3:24, por eso la ley era nuestro guardián, nuestro maestro, nuestro tutor. ¿Hasta que llegó quién? Nosotros vamos a tener que estudiar más adelante. Venga, estamos en 24, 50, 27, 3. Uy, yo creo que por ahí en 20 días vamos a estudiar un versículo que me encanta. Fue uno de los versículos que me aprendí. Y yo quiero que cada uno se tome la tarea de aprendérselo. Gálatas 4:4. Mira lo que dice Gálatas 4:4. Y es lo que el Espíritu Santo está inspirando a Pablo a decir. ¿Y llegado el qué? El cumplimiento del tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice después? Dios envió a su hijo, nacido de y nacido bajo la. Entonces, ahí es donde está diciendo él, este ayo, o sea, la ley, debía permanecer fuerte ¿hasta cuándo? Hasta que Gálatas 4:4 se cumpliera. Llegado el cumplimiento del tiempo. Mis hermanos, Dios, realmente Dios, siempre llega justo a tiempo. Lo que pasa es que el que se desespera es uno. Lo que pasa es que el que se intranquiliza es uno. Lo que pasa es que, y Dios siempre llega a tiempo. Es que es su tiempo, es el tiempo suyo de él. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos que las cosas salieran ya, ya. Nosotros quisiéramos, Señor, un negocito de 1.000 millones de pesos sin que yo me tenga que esforzar, sin que yo tenga que hacer mucho, sin que yo tenga que decir nada. Yo quisiera un negocito de esos, que me representen, que me den como ganancias 1.000 millones de pesos. ¿Sí? Yo quisiera eso. Entonces uno llega a la conclusión de que no se puede. Uno va y dice, ¿y cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo va? No, no se puede de esa manera. Dile que ahorita le marcas. Entonces, ese es el tema. El tema es que yo quiero las cosas ya y fáciles. Fáciles. ¿Sí? Que yo tengo que estudiar. Yo voy a estudiar. Una persona tan intelectual como yo tengo que estudiar. No. Miren, existía una antigua doctrina judía llamada de las tres épocas de la historia del mundo. Primera, la historia del caos. Segundo, la historia de la ley. Y tercera, la era mesiánica. ¿Y saben qué me sorprendió de esta? Que cada una duraba 2000 años. Luego se entraban en el Shabbat, o sea, en el reposo. Y según el calendario hebreo, ¿saben en qué año estamos? Según los hebreos. Según los hebreos, según el calendario hebreo. Estamos en el año 5785. Hoy. Hoy estamos en el año. Hoy es 23 de marzo del año 5785. Así es. Sí, comenzó en el atardecer del 2 de octubre del 2024 y termina el 22 de septiembre del 2025. O sea que, según el calendario judío y estas tres posiciones, la primera, la de la historia del caos, la de la ley y la era mesiánica, estamos más pronto de lo que nos imaginamos para irnos. Según los judíos y según sus números y según sus cuentas. ¿Y saben qué? Yo le creo. ¿Saben por qué? Porque ellos se dedicaron a eso. Por eso me sorprende cuando el Señor Jesús está frente al Sanedrín y le dice, venga, si tú eres, dínolo. Ven, si tú eres el Mesías, dínolo. Lo que nos quiere enseñar a nosotros los judíos a través de esta ilustración es que si comienzan los días del Mesías, la Torá ha terminado, o ha llegado, no, no ha terminado, no, ha llegado a su fin. Entonces, si los judaizantes siguen insistiendo en el cumplimiento de la ley, eso quiere decir que el Mesías aún no ha llegado. Por eso lo despreciaron. Por eso lo golpearon, por eso lo crucificaron. Entonces Pablo dice, así fue como la ley nos condujo hasta Cristo para que recibiéramos la salvación por medio de la fe. Qué importante es la ley, qué influyente es la ley. El pastor John MacArthur, un hombre de Dios, dice así con respecto a esta palabra, ayo, ayo, ayeo, ayo. La palabra griega denota a un esclavo cuyo deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. El ayo o tutor lo acompañaba a todas partes, vigilaba su conducta en el hogar.
Muchos ayos ejercían una disciplina tan estricta que quienes estaban bajo su tutela anhelaban el día del que fueran libres de ese tipo de custodia, ¿no? De ese tipo de custodia. La ley fue nuestro ayo, el cual a medida que nos mostraba nuestros pecados, cumplía la función de conducirnos a Cristo. Pregunta en esta mañana, ¿no nos hemos sentido muchas veces como medio triptongos? ¿No nos hemos sentido como acongojados, como llevados, como que la vida no tiene sentido? ¿No nos hemos sentido nosotros como que hay una melancolía en el corazón que uno no sabe ni por qué, ni qué pasó? Que dice, ay, es que me levanté con el pie izquierdo. Pues le tengo una noticia, levanté con el pie derecho, va a sentir lo mismo. ¿Saben por qué? Porque realmente la ley te está llevando a ti, al único que puede suplir esa necesidad, al único que puede llenar ese vacío. Se llama Jesús de Nazaret. Cristo es el único que puede llenar ese vacío, no la ley. La ley cumple la función de un qué? Paida gogo o peda gogo, guiarnos. Ya. La pregunta es por quién nos estamos dejando guiar en esta mañana, en nuestras vidas. ¿Quién te está guiando a ti realmente? ¿Sigue siendo la ley o sigue siendo Cristo? ¿Quién nos está guiando a nosotros para poder decir, Señor, lo que estoy haciendo realmente es para tu honra y para tu gloria? ¿Quién? ¿Por qué? Porque realmente, y quiero terminar con Romanos capítulo 10 versículo 4, Romanos 10 4, porque realmente Cristo es el cumplimiento total y absoluto de la ley. Cuando tú depositas toda tu fe en Cristo, en lugar de la ley, y ya no buscas ser justificado por la ley, porque sabe que por mucho tiempo lo intentaste, entonces, tú te rindes delante de Dios y dices, Señor, yo soy un pecador, necesito de ti. Y mira lo que dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. Mis hermanos, por mucho tiempo lo intentaste, por mucho tiempo llenaste o quisiste llenar ese vacío, por mucho tiempo te metiste con otras cosas, por mucho tiempo y nada de eso te llenó. Pues te tengo la respuesta, solamente es Cristo. ¿Queremos tomar buenas decisiones? Cristo. ¿Queremos Cristo? ¿Queremos hacer las cosas? Cristo. Ojo, estoy hablando de honestidad, no de perfección, no. Me sorprende en esta semana que estábamos leyendo el libro de Josué y entonces dice la Biblia que, bueno, dos casos de Josué. El primero fue, no, el último fue el de los Gabaonitas. El primero fue, el de Acán, el de Acán. Entonces llega y dice Dios, es que estoy enojado con Israel y ellos querían ir a pelear y entonces llegaron y dijeron, no, los derrotaron. Y entonces, ¿y por qué los derrotaron? Y luego fue el de los Gabaonitas, ¿no? Que llegaron con pan mohoso y que no sé qué, y que venían de lejos. Y llegábamos a una conclusión. Dios ya habló. Dios ya dio las instrucciones. Pero el hombre se resiste a obedecerlas. Es necio para obedecerlas. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Todas las funciones de la ley fueron cumplidas. Por eso hoy estamos en Cristo. La ley nos convenció. Somos pecadores. Somos pecadores. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una sola persona, Cristo. Cristo. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Cristo. ¿Quieres ser? Cristo. Ahora bien, mis hermanos, tenemos que llenarnos de Biblia. Ayer veían un niño en China que se estaba bañando de libros. Tenía el libro así, el chinito haciéndose así con el libro. Quería el libro. Quería, el pelado quería absorber el libro así, como el chavo aprendiendo, no. Metámonos Biblia. ¿Saben qué? No tenemos nada que perder, pero sí mucho que ganar. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que selles estas palabras en nuestros corazones, que sigamos adelante en esta dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú nos dotas con tu gran poder. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones, hasta la próxima.